Ahora comenzamos el día lunes. Profecía para dar fruto. Importante el título, ¿no? Profecía para dar fruto. Cada mensaje que Dios manda a sus hijos es con el objetivo de que des frutos. La Biblia menciona, sin mí nada podéis hacer. Así como el pámpano tiene que estar ahí junto a la vid para poder tener vida, poder dar frutos, ocupamos siempre estar con Jesús en nuestro día a día para así poder dar frutos dignos de bondad, de amor, de paz en nuestro día a día. Ahora, la pregunta A, referente a Israel, nos dice lo siguiente: ¿por qué debemos apreciar verdaderamente el valor de la profecía? Nuevamente, Amós estaba ahí profetizando, estaba hablando, recuerden lo que Dios hizo por ustedes, cómo Dios los sacó, cómo Dios los libertó, pero puede venir un castigo, puede venir un problema. Esas profecías tienen un valor sumamente importante porque reflejan tu estado primero, tu vida cómo está hoy y tu futuro. Qué bonito es eso, ¿no? Qué misericordioso es eso. Imagina que alguien llegue a tu casa en este momento y te diga: amigo, amiga, en 10 años tú vas a tener esto de cosas buenas. Vas a tener salud, vas a ser una persona rica, vas a tener familia, vas a tener paz, vas a tener tranquilidad. Sí, alguno que otro problema, pero vas a estar bien si tú eliges este camino. Si una persona así llegase a casa y te dijera eso, tú dirías: pues bueno, escojo eso y vámonos para allá, porque él conoce el futuro, él sabe qué va a pasar. Pero el problema de Israel era que escuchaban a esa persona, escuchaban a ese consejero, escuchaban a todas esas profecías y aún así no las acataban. Pensaban que eran falsas, pensaban que eran imaginarias. Ahora la pregunta es: ¿cómo tratas tú la Biblia? Tú lees aquí los pasajes bíblicos, estamos viendo cuántas amonestaciones daba Israel, cuántas amonestaciones Dios da para ti. ¿Cómo analizas esos pasajes? ¿Los analizas como un pasaje simbólico que tiene un cumplimiento, pero lo tuvo en el pasado, pero no tiene futuro? ¿Cómo los analizas en tu vida? A veces pensamos que la Biblia es un libro de cuentos e historias del pasado, cuando realmente no. Cada amonestación de los profetas tiene un cumplimiento para ti hoy en día. Entonces, si Dios te mandó un mensaje, haz que ese mensaje dé fruto. No dejes que el mensaje quede seco en tu corazón, sin ningún resultado aparente. Cuando agradeces y aceptas ese mensaje, como un padre que le da un consejo a su hijo, el hijo estará bien en el futuro. Pero si en este momento tú lo rechazas, después no te quejes por el castigo, no te quejes por la consecuencia. ¿Qué pasa? Dice Amós 3:7, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, Dios nunca va a hacer nada sin antes avisar a sus hijos lo que va a hacer. ¿Qué responsabilidad de un padre así? Que avisa siempre a sus hijos antes de hacer algo bueno o algo negativo. Israel estaba siendo amonestado por Amós, el profeta Amós, en este episodio. ¿Nosotros cómo estamos? Nosotros tenemos a Amós, Joel, Abdías, Jonás, Daniel, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Tenemos 66 libros que estudiar, que analizar, para que en esos 66 mensajes podamos entender qué es lo que Dios tiene para tu futuro. A veces decimos: ay, Señor, es que no sé cómo actuar aquí. Ay, Señor, dame un sueño, por favor, porque no entiendo tu voluntad. La pregunta es: ¿ya leíste su palabra? ¿Ya leíste su voluntad? La Biblia tiene los secretos más grandes de tu experiencia diaria. En ella encuentras cada respuesta a las preguntas que tú tienes. A veces le queremos pedir a Dios: Señor, una respuesta por un sueño. Ya leíste la palabra de Dios. Nunca le pidas algo a Dios antes de ver y leer lo que Dios ya reveló. Hay personas que les gusta colocarse en riesgo absoluto. Imagínense un niño que tiene un encendedor en mano que prende fuego y le dice a su padre: Padre, voy a quemarme la mano, pero si no es tu voluntad, por favor, párame. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser así con Dios? El niño va: si no es tu voluntad, párame, me estoy quemando la mano. Si el fuego te quema, por favor, no lo uses, simplemente no lo uses. La palabra de Dios te da el consejo desde antes: evita. Pero no vas a poder evitar si no lees, si no estudias. Por eso tu responsabilidad
es escuchar esa voz de los profetas antiguos, esa voz de los hombres de Dios antiguos, para que a través de conocer la voluntad de Dios, tú puedas saber qué elección es la mejor para tu futuro y tu presente. Entonces, quédate con eso en mente. Antes de pedirle a Dios una respuesta, una visión, un sueño, dile a Dios que te ayude a entender su palabra. Y al entenderla, vas a encontrar más de una respuesta. Sin ninguna duda te puedo asegurar eso. Ahora, dice aquí, aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las escrituras proféticas. Aquí está la promesa. Dios dejó estas enseñanzas para ti y para tus hijos por siempre. El estudio de ellas, con oración, con dedicación, da el cumplimiento de esta profecía para ti. Entonces, seamos un poco más conscientes de lo que pedimos a Dios. No le pidamos cosas por pedir. Primero analicemos qué puedo yo entregarle a Dios, qué puedo yo hacer, y después de ahí veo cuál es la solución siguiente. Yo recuerdo una experiencia de una persona que me dijo, que contó realmente en una conferencia, él dijo que un día se encontraban en un camión y ese camión tenía problemas, escuchaba un ruido. Y este hermano pasa enfrente y dice, amigos, vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda proteger en este momento. Se coloca de rodillas, todos se colocan de rodillas y oran a Dios. Señor, protégenos. Perfecto, terminó la oración. Después de hacer la oración, el ruido continuaba y aún más fuerte, y aún más fuerte. Y otro dijo, vamos a orar otra vez. No, ya oramos una vez. Ahora es momento de actuar. Hay que salir del camión. Paren este camión porque si no podemos tener un accidente. Si esa historia nos demuestra esto, Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere que tú le pidas ayuda. Pero hay momentos en los cuales también Dios exige que tú actúes. No solamente esperar y pedir. No. Ahora es momento de actuar. Señor, ya te pedí esa bendición. Ahora quiero hacerla realidad. ¿Ok? Entonces, no esperemos la respuesta de Dios y tampoco colocar nosotros de nuestra parte. Ocupamos siempre tener una voluntad y un espíritu con disposición a hacer lo que nosotros le pedimos a Dios. Ahora, dice, lamentablemente, pregunta B, ¿cómo solía tratarlo el pueblo profeso de Dios? ¿Cómo solía tratar esas voces que Dios mandaba? Esos mandamientos, esas advertencias. Al analizar cómo Israel actuaba, vas a decir, ay, yo soy ese israelita. Me identifico mucho con ellos. ¿Por qué somos así? La historia bíblica podrá tener mucho tiempo de antigüedad, pero es muy actual porque actúa con actividades humanas, con actos humanos, con lo que tú y yo hacemos todos los días. El egoísmo y el orgullo no es diferente. El mismo orgullo y egoísmo que dominó a los hombres en el pasado es el mismo que tú y yo tenemos hoy en día. Por eso la Biblia es muy actual, porque trata con el carácter de las personas. Sí, puede hoy en día tener edificios, aviones y muchas cosas tecnológicas, pero el carácter aún lo tenemos y eso lo tuvo Abraham, eso lo tuvo Jacob, eso lo tuvo Lot, eso lo tuvo todas las personas de la época pasada. Por eso Dios actúa con tu corazón, no con las cosas externas. Cuando cuidas tu corazón, todo lo demás se cuida. Pero cuando descuidas tu corazón, todo lo demás, aunque tengas muchas cosas, va a desaparecer. Porque no cuidaste de lo que mana vida. Proverbios dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Bueno, vamos a leer rápidamente, vamos a resumir más bien. Amós 4, 4 al 11 son varios versículos. Prácticamente, ¿qué pasa? Dios comienza a decir, id a Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. Fue un nombre colocado por Jacob en la época antigua. Era un lugar donde las personas adoraban a Dios. Entonces Dios decía, vayan para allá, adoren, lleven sus ofrendas, lleven sus sacrificios, hagan las fiestas, alaben, hagan sus sacrificios, todo lo que se acostumbraba a hacer en la parte religiosa, háganlo. Pero entiendan que eso no sirve de nada. Es bien curioso, porque es como una forma de... Recuerdo cuando estaba pequeño, llegaba con mi mamá y le decía, mamá, yo quiero ir allá. Hijo, no. Yo quiero ir allá. Hijo, no. Bueno, ya ve. Así me decía mi mamá, ¿no? Yo iba, pero ese ya ve era, hazlo.
pero vas a sufrir tus consecuencias. Vas a tener tu propia experiencia, vas a regresar y vas a decir, ay, me va a tener razón. Así prácticamente Dios inició este versículo. Vayan a Betel, entreguen todo. Igual no sirve de nada. Porque mientras ustedes estén viviendo con dos vidas al mismo tiempo, no puede haber resultados. Por eso, como mencionamos anteriormente, o te entregas o no te entregas. ¿Qué pasaba en Israel? Dice así: os hice estar en diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses, Amós 4:4 al 11, antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento, los libré de Egipto, los transformé de su estado de Sodoma y Gomorra a algo diferente, y aún así no se volvieron a mí. Entonces, ¿qué podía hacer Dios? ¿Qué podía hacer Dios por ellos? La forma en la cual Israel trataba a Dios era una forma en la cual ya no podía Dios hacer más por ellos. Dios ya los había librado de muchas cosas, pero aún así ellos no regresaban a los caminos correctos. Fíjense qué palabra tan interesante se usa aquí en el versículo. En el último versículo dice así: fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Un tizón escapado del fuego. ¿Qué significa eso? La Biblia nos da esa ilustración perfecta para mostrar tu estado y mi estado. Cuando tú colocas una fogata, colocas madera, le prendes fuego, se empieza a consumir, se empieza a consumir, se empieza a consumir. Llega un momento en el cual se consume una madera por completo, otra más, se hace carbón, pero queda una madera ahí, que está a punto de volverse carbón y desaparecer. Eso es un tizón. Y lo arrebatas. Alguien más lo arrebata. Él no tenía la capacidad de salirse de ese fuego. Él estaba cómodo en esa situación, pero alguien más lo arrebata. Así son mis hijos, dice Dios. Hijos que son rescatados en el punto extremo del pecado, en el momento del límite. Dios te rescató de ahí, y muchas veces, como Israel, te quedas pensando y olvidas ese rescate que Dios hizo por ti. Cuando llegas a ese momento, sí te quedas pensando, ¿qué más puede hacer Dios por eso? Es ahí la misericordia de Dios, que incluso en el lugar donde ya no hay más que hacer, Dios aún manda un mensaje y otro mensaje y otro mensaje, y extiende el tiempo de gracia para con ellos. Vamos ahora a la pregunta C. Al igual que Amós, ¿qué mensaje debemos entregar sin temor, así como Juan el Bautista lo hizo? Es bueno mencionar en la nota anterior que fueron años de misericordia, ¿no? Aquí la nota dice que Dios mandó a Oseas, a Eliseo, a Elías, a Abdías, a profetas y profetas y profetas para alertarlos de su consecuencia, de su estado espiritual, pero nadie obedeció, nunca obedeció a Israel, tristemente. Ahora, en nuestra circunstancia actual, dice, ¿qué debemos hacer? Así como en el momento Juan el Bautista lo hizo. Pensemos en Juan el Bautista. Imagina un hombre viviendo en una época donde la religión era falsa al 100%. El sacerdote llegaba a su puesto porque pagaba el puesto. El sacerdote estaba ahí recibiendo dinero del pueblo y nunca pensaba en la espiritualidad de ellos. Era un ritmo religioso donde no existía un corazón que amaba. Simplemente era venta y lucro, venta y lucro. Por eso Jesús dijo, han convertido la casa de mi padre en casa de ladrones. Y en esas circunstancias se levanta un hombre para poder decir una palabra. Ya viene el Mesías. Y ese Mesías va a venir a transformar todo esto. Viene por sus hijos. Este hombre se vestía con piel, ¿sí? Con pedazos de piel de animal. Y su vestimenta no era común, era una vestimenta un poco diferente, humilde, a comparación de los sacerdotes, que ellos figuraban a través de su vestimenta una honradez, una pulcritud, un carácter. Pero este hombre no, iba simple, pero en su simpleza llevaba un mensaje poderoso.
Y él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así como Amós habló, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, Juan hablaba exactamente lo mismo. Arrepiéntanse, porque va a venir. Arrepiéntanse, porque está llegando. Los sacerdotes no aceptaron. Las personas no escucharon su voz. Y en algún momento tuvieron sus consecuencias. Dice el párrafo lo siguiente. Como pueblo que cree en el pronto advenimiento de Cristo, tenemos un mensaje que dar. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nuestro mensaje ha de ser tan directo como lo fue el de Juan. Reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que su vida estaba en peligro, no se detuvo en declarar la palabra de Dios y nuestra obra en esta era ha de ser hecha con igual fidelidad. Para poder dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Para hablar como habló Juan el Bautista, ocupamos tener una experiencia como la de él. Juan fue una persona que sirvió a Dios con todas sus fuerzas, con todo ese mandamiento, ¿no? Sirve a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, sirve a Dios sobre todas las cosas, lo cumplió Juan al pie de la letra. Él llegó al punto más alto al cual puede llegar un hombre. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Él tenía discípulos, él tenía seguidores, pero Juan prefirió darle la honra a aquel que la merecía. Él no dijo, quédense conmigo, Andrés, Juan, no. Él dijo, vayan con él, porque él es tan importante que yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de aquel hombre. Un siervo en la época antigua daba ese servicio al jefe, al dueño, podríamos llamarlo así. Él desataba en forma de respeto, de honradez a su jefe, a su dueño. Mas en algún momento Juan dijo, yo no soy ni siquiera digno de hacer eso. Yo no soy un siervo, yo soy algo peor que un siervo. Yo soy algo mucho más bajo que un siervo. Yo no soy digno de desatar esas sandalias. Ese fue el carácter de Juan. Él estaba dispuesto a hablar la verdad cuando lo necesitaba. Con Herodes amonestó a un rey y eso le costó su propia vida. Pero al mismo tiempo hablaba del amor de Jesús como ningún otro. Él decía, arrepiéntete. Yo sé cómo vienes, yo sé cómo estás, pero hay esperanza para ti. Curioso porque antiguamente existía ya el ritual de un tipo bautismo. Los hombres en Israel hacían una inmersión, se sumergían en un estanque antes de entrar al tabernáculo. Y ese sumergimiento que hacían los sacerdotes representaba una purificación. Yo soy limpio, yo no soy impuro. Pero Juan cambió ese concepto. Juan dijo, ok, te vas a bautizar. Pero el bautismo no es para mostrar que tú eres puro y limpio, no. Es para mostrar que tú eres indigno y eres pecador. Ese fue el cambio que Dios hizo en el bautismo. Dios mostró que nosotros no somos nada y que la única forma de podernos limpiar es por la sangre de Cristo Jesús. Juan empezó a bautizar demostrando que Dios tiene misericordia con los hijos que escuchan su voz. El mismo mensaje de Juan el Bautista, arrepiéntete y conviértete, es el mismo mensaje que hoy tú y yo ocupamos dar a las personas que tenemos cerca. Si tú ves una forma de ayudar a una persona, escuchándola, aconsejándola, dando un abrazo, hazlo. Yo me imagino a Juan no solamente como un hombre que predicaba cosas fuertes, sino un hombre que abrazaba al pecador. Un hombre que decía las verdades, pero con lágrimas en los ojos. Y esas verdades con lágrimas en los ojos hacían que las personas dijeran, yo quiero tomar esa decisión de bautizarme. Yo quiero servir a aquel Dios del cual tú hablas. Veían en Juan un ejemplo a seguir. Si Juan vive feliz, es tranquilo y está en paz, yo quiero esa paz, yo anhelo esa felicidad. Y si esa felicidad requiere bautismo, la voy a tomar. Ese fue el mensaje que Juan dio. Y fue la transformación que tuvo al tener muchas personas bajando al agua del bautismo. Entonces, al mismo tiempo que es un mensaje que tenemos que dar, es un mensaje que tenemos que vivir. Si en este momento tu vida está alejada de Dios, si en este momento estás un pie adentro y un pie afuera,
tratando de consagrar tu vida a Dios, pero al mismo tiempo te das cuenta de que tienes una vida llena de problemas, de errores en tu pasado. Déjame decirte algo hoy. Dios se importa más por lo que vas a hacer mañana que por lo que eres en este momento. No dejes que un error de tu pasado te defina. No dejes que las cosas que llegaste a hacer anteriormente definan tu futuro. El hijo pródigo es una muestra gigantesca del amor de Dios porque su condición era ser un pródigo. Hubo prostitutas, hubo ladrones en la Biblia, pero su identidad siempre fue ser un hijo del rey. Cuando Jesús los vio, no los vio como eran, los vio como podían llegar a ser con su ayuda. Sí, vio al hijo pródigo sucio, pero tuvo la disposición de darle un abrazo. Sí, vio a aquella mujer arrastrada por el cabello y con toda la gente con piedras en las manos, pero Jesús dijo, no, ella es mi hija, yo no voy a apedrearla, yo voy a cuidarla y amarla y respetarla y transformar su vida. Entonces, no pienses que a Dios le afecta tu pasado. Dios quiere renovar toda tu historia para que tu futuro sea completamente diferente. Acéptalo y créeme que será la mejor decisión que puedas tomar en tu vida.